Somos tu voz. Y ya está con nosotros nuestra querida Miriana Bello, psicóloga, directora y fundadora de Psicología al Día. Bienvenida, ¿cómo estás? Buenos días para todos los que me escuchan. Gracias por estar con nosotros, Miriana, y vaya tema el que vamos a hablar hoy, porque hay personas a las que les cuesta decir que no y asumen compromisos que quizás muy en el fondo no quieren o que les generan, no sé, sobrecarga o incluso estrés. Pero ¿por qué hay personas a las que les cuesta tanto decir que no? ¿Por qué tanta culpa sienten al decir que no? Sí, ciertamente este es un tema, Vane. Yo de hecho todos los días veo pacientes y soy testigo de las dificultades que experimentan muchas personas a la hora de establecer límites sanos y decir que no. Esta simple palabra que parece muy sencilla, pero que puede convertirse en un obstáculo muy, muy fuerte para muchos, generando, una amalgama de emociones negativas como ansiedad, culpa, resentimiento, ¿no? Entonces tú me preguntabas, ¿por qué? ¿Por qué nos cuesta tanto decir que no? Hay muchos factores. Uno puede ser el miedo al rechazo. Tememos que la otra persona que nos está pidiendo ese favor se moleste con nosotros, nos deje de querer o nos juzgue negativamente. Y muchas veces ese miedo al rechazo tiene su origen en esos primeros años de vida, ¿no? En donde de repente vivimos cosas con algunas personas importantes en nuestra vida cuando éramos niños y ese miedo a que nos rechacen se quedó instaurado en nuestra mente y ya de adultos está allí, se prende como una alarma, ¿no? Es una alarmita hipersensible que se prende y yo prefiero satisfacer las necesidades de todos los que están a mi alrededor, no pongo límites saludables, no digo que no cuando, o digo que sí cuando quiero decir que no en el fondo, justamente por miedo a que me juzguen, me rechacen o se molesten conmigo. Número 2, necesidad de aprobación. Buscamos constantemente la validación externa y nos sentimos muy mal si no complacemos a los demás. Y eso también tiene mucho su origen en esa crianza. Siempre me voy hacia esos primeros años de vida porque justamente es donde se conforman los grandes patrones emocionales que nos rigen. Número 3, sentimiento de obligación. Creemos que debemos ayudar a todos, incluso si esto significa sacrificar nuestras propias necesidades. Y de hecho allí en este sentimiento de obligación va mucho en la religión. Me he dado cuenta en mis sesiones, ¿no? Que muchas personas que tienen ese problema de no poder decir que no, de no poder establecer esos límites sanos, muchos tienen una religión bastante rígida, en donde, ese sentimiento de ser un buen samaritano, entrar al cielo, tengo que ser bueno, ese síndrome, el síndrome del niño bueno, no lo llamo yo. Entonces, ese sentimiento de obligación en el fondo, tengo que ser sacrificado, la sacrificada, porque el sacrificado es el que entra al cielo. Todos esos, al final, son estigmas que nos ha impuesto la religión y no quiere decir que no vamos a ayudar a nadie, pero hay momentos en donde tus prioridades son a lo mejor más importantes o dejas de hacer lo que realmente tenías que hacer por ese sentimiento de obligación, más allá de ese sentimiento genuino de ayudar al otro. Otra razón, la baja autoestima. No nos sentimos merecedores de poner límites, de priorizarnos. Nos sentimos menos que otros, entonces las necesidades de otros son mucho más importantes que las mías. Y por último, también puede ser una falta de asertividad. No sabemos cómo expresar nuestra negativa de forma clara, de forma respetuosa. Entonces, ay, Dios mío, ¿cómo hago para decirle a esta persona que no? ¿Cómo me salgo del paquete? Y al final no sé cómo decirlo. No soy elocuente a la hora de decir que no. Y todas las anteriores, juntas también. ¿Okay? Definitivamente el entorno es súper importante porque muchas veces no es que nos cueste decir que no a todo el mundo, es que nos cuesta decir que no a ciertas personas. Justamente esas personas son las que en el fondo detonan esa alarmita que yo hablaba, que me genera culpa. Por ejemplo, me he encontrado con muchas personas que, sí, yo puedo trazar límites saludables y decirle que no a la mayoría de las personas, pero específicamente a mis padres yo no les puedo decir que no. O a mis hijos, o a mi esposo, o a alguna persona en particular. Esa persona detona en mí esa culpa o esa responsabilidad de más, o detona en mí esa baja autoestima. Entonces tenemos que, lo primero es identificar si es con todas las personas que me cuesta decir que no, o es con algunos personajes en particular que me cuesta decir que no. Si es en algunos personajes o situaciones en particular, debo identificar cuáles son.
Y una vez que identifiquemos cuáles son, entonces ver, bueno, si es con algunas personas en particular, ¿qué es lo que tienen estas personas en particular? ¿Quiénes son en mi historia? ¿Qué hechos a lo mejor he pasado con estas personas que tal vez hacen que detonen esa necesidad de que me aprueben, esa necesidad de que me quieran? Muchas veces me he encontrado con que es la figura de autoridad. ¿Okay? Tenemos muchos problemas a la hora de decir que no con figuras de autoridad. Entonces, ¿cuál fue tu primera figura de autoridad? Tu mamá, tu papá, tus padres. Entonces, si tú identificas, oye, me cuesta demasiado decirle que no a mi jefe, no, porque es que es mi jefe, imagínate, me puede votar. Más allá del me puede votar entiendo que a lo mejor identifica que otras personas que son figuras de autoridad en tu vida te cuesta decirle que no. Cuando empezamos a darnos cuenta que, oye, sí, es un problema con la figura de autoridad y se originó en esa figura de mis padres, que fueron mis primeras figuras de autoridad, entonces hay que hacer un trabajo de entender por qué me cuesta tanto, cuáles son los detonantes, recordar un poco esas situaciones que fueron las primeras situaciones que se quedan grabadas en el inconsciente y hacen que yo, bueno, de adulto, por eso se le llama inconsciente, actuamos de forma automática por todas esas creencias que se quedaron allí alojadas en el inconsciente, que hacen que, bueno, a lo mejor las creencias es si yo no soy esa buena niña o ese buen niño que dice que sí a todo, que no me puedo rebelar jamás porque obtengo un castigo o porque a lo mejor tu mamá o tu papá ya no te voy a creer si no haces tal cosa. Entonces eso se me quedó en el inconsciente de adulto, que estoy buscando yo aprobación, que estoy buscando yo que me quieran, que tengo miedo de que si digo que no, se aparten de mí. Escuchan a Miriana Bello, ella es psicóloga, directora y fundadora de Psicología al Día. La buena noticia, creo yo, Miriana, es que se puede, ¿verdad? Aprender a decir que no, cómo establecer esos límites sanos y además cómo saber decir que no de una manera asertiva. Claro. Bueno, primero tienes que ser honesto contigo mismo. Pregúntate si realmente quieres hacer lo que te está pidiendo la persona. Es lo primero que debes hacer. Si la respuesta es no, bueno, ya por lo menos identificaste. Porque muchas veces lo decimos en automático, o sea, estamos tan acostumbrados a decir que sí, cuando en el fondo queremos decir que no, que ya nos cuesta incluso identificarlo. O sea, bueno, sé honesto contigo, es lo primero que debes hacer. Número 2, bueno, explica tus motivos, pero no te alargues demasiado en explicaciones. Al principio vas a ser un poco torpe, ¿ok? Si eres de esas personas que te cuesta decir que no, al principio cuando empiezas a identificar esos momentos en donde dices, bueno, definitivamente no quisiera ir al cine después del trabajo, por ejemplo, en una reunión, no quiero ir a esa reunión, o no le quiero prestar mi carro a esa persona que necesita mi carro, pero es que yo también lo necesito. Entonces, bueno, puedes explicar tus motivos sin dar grandes explicaciones, comparte una breve razón por la cual no puedes no puedes acceder a esa petición, pero no tienes que explicar tanto, no tienes que enrollarte tanto. Pero tampoco te sientas culpable una vez que comiences a hacerlo, porque como les digo, al principio vas a ser muy torpe en el asunto. Y se los digo con propiedad, cuando hacemos en las sesiones con mis pacientes, comenzamos a trabajar esto, al principio cuesta mucho. ¿Cómo le dijiste que no? Ay, logré decirle que no, qué felicidad, qué emoción, ok, ¿cómo lo hiciste? Y bueno, lo único es que me extendí demasiado, le di un discurso para adelante, para atrás, para adelante, pero lo logré. Bueno, al principio va a ser así como ese niñito que está aprendiendo a caminar, bueno, tú estás aprendiendo a decir que no. Y al principio puede ser un poco torpe. Y ser firme y amable. Te preocupa mucho seguramente cómo me va a juzgar el otro, o si el otro al final piensa cosas de mí que no son, o no me va a aprobar, o me va a juzgar. Bueno, sé firme y amable, mantén un tono de voz calmado, no tienes que decir que no. A lo mejor ese no a ti te recuerda algún trauma que tienes de tu pasado, ¿no? Pero la palabra no es muy positiva muchas veces, entonces no tiene por qué, digamos, significar agresividad, ¿no? Di no con un tono de voz calmado, respetuoso, pero sé muy firme en esa convicción. Ofrece alternativas también. Si es posible, bueno, propongo otras opciones que sí te sean viables. Y practica mucho. Empieza a decir que no a pequeñas cosas y ve aumentando esa dificultad gradualmente. Decir que no es ser egoísta, y repítetelo mucho.
porque es una forma de cuidar de ti mismo, de respetar tus límites, de proteger tu tiempo, de proteger tu energía. Cuando aprendes a decir que no de forma saludable, mejoras tu autoestima, reduces el estrés, fortaleces tu relación. Así que recuerda que decir que no es un derecho, tienes derecho a negarte a cualquier cosa que simplemente no te apetezca, que no puedas hacer. Decir que no no es el fin del mundo. La mayoría de las personas, bueno, van a aceptar un no como respuesta y si no lo hacen, bueno, es su problema y no el tuyo, entiéndelo. Y decir que no te libera, te permite enfocarte en las cosas que realmente importan para ti. Que ya lo sabes, a practicar el decir que no, sí puedes identificar que definitivamente te cuesta muchísimo. Escuchan a Miriana Bello, psicóloga, directora y fundadora de Psicología al Día. Ya para concluir, fíjate, Miriana, nos escribe una oyente y dice, ¿cómo hacer cuando le dices que no y esa persona se aleja y no te habla más luego de tu negativa? Ok, ahí el problema definitivamente es de esa persona y no tuyo. ¿Okay? Tú no puedes dejar de, digamos, de pasar por encima de tus prioridades. Allí fíjate que estamos hablando que la otra persona obviamente está bajo un chantaje emocional, o sea, tú estás bajo un chantaje emocional en ese sentido. Y sí, te vas a encontrar personas que cuando pones límites se alejan de ti. Pregúntate, ¿realmente esa persona valía la pena tenerla cerca? Una persona que no puede respetar mis propios límites. Entonces, allí el problema no es tuyo, el problema es de esa persona. Duele, sí, duele, porque muchas veces son personas que queremos mucho. Pero si esa persona no respeta tus propios límites, entonces tienes que preguntarte cuál es mi tipo de relación con esa persona. ¿Qué quería yo esa relación? Ojo, puede que la primera oportunidad se alejó. Allí hay que ver qué cosas están o sea, de qué manera dijiste que no, cuál era el tipo de relación, o sea, hay muchas cosas que hay que estudiar a fondo, ¿no? Si vale la pena rescatar esa relación, si es la primera vez que de repente tu límite fue, porque también hay que saber poner límites. Hablamos mucho de poner límites y eso no quiere decir que ahora yo voy a decir que no a todo y yo me voy a volver una persona intransigente, que no complazco a nadie, que no ayuda a nadie. Hay que ver entonces que no sea como un péndulo, ¿no? A veces actuamos como el péndulo. Estamos de un lado en donde decimos que sí a todo y entonces quiero empezar a poner límites y me voy al otro lado opuesto, ¿no? A comenzar a llegar a mi equilibrio. Entonces hay que estudiar muchas cosas, pero hay que preguntarnos realmente si estos límites que yo estoy poniendo de forma saludable hacen que estas personas que están alrededor se vayan de mi vida, entonces probablemente el problema es de la otra persona. Gracias, Miriana, como siempre, por estar con nosotros. Recuérdanos tu usuario en redes sociales, cómo te puede encontrar la gente. @Psicología al Día en Instagram, @Psicología al Día en TikTok y mi página web www.aldiapsicología.com. Feliz día para todos. Miriana Bello, psicóloga, directora y fundadora además de Psicología al Día con nosotros. Queremos escuchar tu voz. 0414-119-7230. Envíanos un SMS o WhatsApp con tu comentario o denuncia. 0414-119-7230.